Hermanos, buenos días. Qué bendición estar aquí con todos ustedes en un segmento más de Meditaciones y Befi, con nuevas fuerzas en el Señor, porque los que esperan en Jehová, acuérdense hermanos, nuevas fuerzas tendrán. Y pues le doy gracias a Dios que puedo estar otra vez con ustedes en este contacto, ¿verdad? A través de este medio. Y bueno, yo creo que siempre tener algo de la palabra de Dios debe de ser y puede ser una bendición para nuestras vidas, un refrigerio espiritual para nuestras vidas. Ahora voy a hablar un tema, ¿verdad? Que he encontrado a través de tantos tiempos y de tantos años. He encontrado esta parte de la escritura que la he titulado Una receta para el tiempo de crisis. Una receta para el tiempo de crisis. Y esa escritura la tenemos allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 16 hasta el 22. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué receta tenemos aquí tan interesante? Sin duda, en muchas otras porciones de la Escritura podemos encontrar recetas que nos ayuden para la vida cristiana. Ahora aquí, como les dije, he titulado esta receta para los tiempos de crisis. Los tiempos que vivieron los hermanos de las diferentes iglesias en el Nuevo Testamento mayormente no fueron tiempos fáciles, mayormente no fueron tiempos de tranquilidad, sino fueron tiempos de mucho hostigamiento, de mucha persecución, de mucha tribulación, y eran tiempos difíciles. Sin embargo, Dios nos da un consuelo en su palabra y nos dice qué es lo que nosotros podemos hacer cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen tiempos de crisis. Ahora, hay varios elementos aquí en esta receta. Hoy vamos a ver el primero. Nos dice el versículo 16, está siempre gozosos. Y bueno, hermanos, pareciera que esto es contradictorio o paradójico en el sentido de que cómo podemos estar gozosos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por sufrimiento, cuando estamos pasando por dolor, cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos pasando por tribulación. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Lo que te quiero decir en primer lugar es que Dios no se equivoca, hermanos. Cuando Dios dice que podemos estar siempre gozosos, es que podemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que está por encima de las adversidades. Tenemos a un Dios que está por encima de las tribulaciones. Tenemos un Dios grande, maravilloso y estupendo. Este mismo sentido lo encontramos también allá en el libro de Santiago, capítulo 1, cuando nos dice la palabra de Dios. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, Santiago va más allá y dice que debemos de tener sumo gozo, no nomás gozo, sino sumo gozo, o sea, un gozo profundo, un gozo grande, ¿verdad? Que embargue nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas. Pero un gozo cuando dice, nos hallemos en diversas pruebas. Una vez más, este mismo sentido parece paradójico, contradictorio, el hecho de que cómo nosotros podemos tener sumo gozo cuando estamos sufriendo. Pero cuando Dios lo dice, es porque sin duda hay algo que está detrás. Hay algo que Dios nos quiere enseñar. Hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué es lo que está detrás de estos versículos que nos dicen, está siempre gozosos cuando estamos en crisis?
¿Qué es lo que está detrás? Como este versículo, que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Qué hay detrás de esta verdad de la Escritura que humanamente es contradictoria? ¿Qué hay detrás? Pues ¿saben qué, hermanos? Detrás de todo esto está Dios. Porque, escúcheme bien, porque cuando nosotros pasamos por dificultades, ha llegado el tiempo de Dios para actuar. Cuando nosotros pasamos por aflicción y dolor, es cuando más vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Cuando vamos a ver la intervención divina en favor de nosotros. Cuando pasamos por sufrimiento y dolor, es cuando podemos ver la mano de Dios obrar a favor de nosotros. Y podemos ver, queridos hermanos, su intervención con su presencia, con su paz, con su tranquilidad, y a la vez obrar milagros y hacer cosas maravillosas y extraordinarias para sacarnos adelante de esa tribulación, de esa aflicción y de esa crisis, ¿verdad? Podemos recordar a Jacob cuando iba a tener su encuentro con Esaú, su hermano. Recuerden que Esaú le había dicho que la próxima vez que lo viera, lo iba a matar. A ese grado. Y ahora, bajo esas amenazas, Jacob regresaba muchos años después, pero con miedo, con temor. Entonces él tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo fortaleció. Inclusive hasta le cambió de nombre y le puso Israel, ¿verdad? El que prevalece con Dios. Entonces, qué maravilloso. Jacob pudo ver la mano de Dios obrar y tener un encuentro de paz y de tranquilidad con su hermano, aunque un día antes estaba pasando por la mayor aflicción y la mayor angustia y la mayor desesperación. Pero lo más importante, que él confió en Dios y Dios le ayudó. Y así podemos ver muchos casos. Por ejemplo, podemos pensar en la reina Esther, cuando su pueblo estuvo al punto del exterminio, pero ella con sus doncellas se pusieron a orar y clamar y ayunar y pedir a Dios. Y en medio de toda esa aflicción y tribulación y angustia que estaban ya viviendo, pudieron ver la liberación que Dios trajo a su pueblo, al pueblo de Israel, y cómo todos los males que los pueblos o la gente mala quería contra el pueblo de Israel, se les volteó contra de ellos. Y el pueblo de Israel, contentos y jubilosos, vieron la intervención divina, la mano de Dios obrar a favor de ellos. Y así también nosotros, queridos hermanos. Por eso la Biblia dice, estad siempre gozosos, porque cuando vienen tribulaciones y vienen aflicciones, es cuando más vamos a ver la mano de Dios. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es porque vamos a ver a Dios obrar a favor nuestro. Es cuando vamos a ver a Dios hacer algo por nosotros, enseñarnos una gran verdad, mostrarnos algo que nos ayude a pesar del sufrimiento y del dolor que pudiéramos tener. Dios va a estar allí. Es maravilloso saber que Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Podemos confiar en Él y podemos estar siempre gozosos. Qué maravilloso es el gozo del Señor. Nehemías dijo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que ánimo, hermanos. Si estamos pasando por crisis, estamos pasando por aflicción, tú nomás agárrate de la mano de Dios y Él te va a sacar adelante. Y espera ver cómo Dios va a obrar de muchas maneras en tu ayuda. Que Dios te bendiga, hermano. Ha sido una gran bendición. Mañana seguiremos con esta receta para los tiempos de crisis. Mientras tanto, estemos siempre gozosos. Y recuerden que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Que Dios les bendiga. Amén.